La notificación de despejo llegó a las 9:14 de la mañana de un martes de septiembre que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los que presenciaron el momento. Doña Eulalia Santamaría, 75 años, cabello blanco recogido en un moño bajo que había sido su estilo durante 5 décadas, abrió la puerta al cartero con la misma dignidad tranquila con que había recibido cada visitante durante su vida en el viñedo San Miguel. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo honesto y amor incondicional a la tierra, temblaron violentamente cuando reconoció el sobre oficial que requería firma. El cartero, un joven llamado Fernando, que conocía a la familia desde niño, notó la palidez súbita que invadió el rostro de la anciana y preguntó preocupado si necesitaba ayuda. Eulalia negó con la cabeza. Firmó el recibo con dificultad creciente y cerró la puerta, apoyándose contra ella, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Las palabras en el papel timbrado del prestigioso bufete Valverde & Asociados danzaban ante sus ojos como serpientes venenosas, escupiendo su ponzoña letal. La jerga legal intentaba disfrazar la brutalidad del mensaje, pero la esencia era clara como el agua de manantial que brotaba en las colinas de La Rioja. Tenía exactamente 72 horas para desocupar completamente la casa principal del viñedo San Miguel, propiedad que su familia había cultivado ininterrumpidamente desde 1723. 3 siglos de historia, sudor, lágrimas, alegrías y tradición que ahora se pretendían borrar con un documento de 5 páginas. La notificación citaba transferencias de propiedad realizadas mediante procuraciones que ella había firmado años atrás para cuestiones administrativas menores, documentos que jamás imaginó serían torcidos y manipulados para robarle todo lo que amaba. Miguel Herrera, enólogo jefe durante 32 años, hombre de 56 años, cuyas manos manchadas por el jugo de uva contaban historias de dedicación absoluta, estaba revisando barricas en la bodega cuando vio por la ventana el momento exacto en que Eulalia comenzaba a desplomarse. Algo en la forma en que su cuerpo se dobló, en cómo el sobre blanco cayó de sus manos como hoja muerta en otoño, le hizo abandonar todo y correr con velocidad que no había alcanzado en años. Llegó justo a tiempo de sostenerla antes de que sus rodillas cedieran completamente, sintiendo el temblor que sacudía el cuerpo frágil de la mujer que había sido como una segunda madre para él durante 3 décadas. «Doña Eulalia, ¿qué pasa? ¿Qué dice ese papel?», preguntó Miguel mientras la ayudaba a sentarse en el viejo banco de madera que Rodrigo había construido con sus propias manos hacía 40 años. Eulalia no podía hablar. Las palabras atascadas en su garganta como piedras, solo señalaba el documento con dedos temblorosos. Miguel recogió los papeles dispersos y comenzó a leer, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho con cada línea, transformándose en furia volcánica cuando comprendió la magnitud de la traición. Patricia Santamaría de Alarcón, la única hija de Eulalia, había utilizado procuraciones antiguas para transferir el 60% de las propiedades más valiosas del viñedo a una sociedad limitada llamada Viñedos del Futuro S.L., empresa creada específicamente para este propósito fraudulento. La documentación mostraba que la venta al consorcio francés Chateau Bordeaux International estaba prácticamente cerrada por la astronómica suma de 23 millones de euros. Patricia había planeado todo meticulosamente durante meses, quizás años, esperando el momento perfecto para ejecutar su golpe maestro de codicia filial. En ese momento exacto, mientras su madre se desmoronaba a 300 kilómetros de distancia, Patricia Santamaría celebraba en el exclusivo restaurante La Sarte de Barcelona, local con 3 estrellas Michelin, donde una cena costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador del viñedo. Levantaba su copa de champagne Dom Pérignon Vintage 2008, 450 euros la botella, brindando con Jean-Claude Beaumont, director de adquisiciones del consorcio francés. A sus 48 años, Patricia lucía impecable en su traje Chanel de 5.000 euros, cabello rubio platino perfectamente estilizado en una peluquería que cobraba 300 euros por sesión, uñas con manicura francesa que renovaba semanalmente,
Joyas discretas pero carísimas que había comprado, anticipando la fortuna que pronto sería suya. Por el futuro, por dejar atrás el polvo y las tradiciones obsoletas, dijo Patricia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos verdes heredados de su padre, pero vacíos del calor que caracterizaba la mirada de Rodrigo. Jean-Claude Beaumont, hombre de 50 y tantos años, con esa arrogancia típicamente francesa, disfrazada de sofisticación, respondió al brindis con entusiasmo calculado. Por la modernización y la rentabilidad máxima, ma chère Patricia. Su viñedo será la joya de nuestro portfolio ibérico. Eduardo Valverde, el abogado que había orquestado legalmente toda la operación, se sentaba a la derecha de Patricia, revisando obsesivamente los contratos en su tablet de última generación. A sus 45 años, Valverde había construido su reputación encontrando resquicios legales para que hijos ambiciosos despojaran a padres ancianos de sus propiedades. Su traje gris de Armani y su reloj Rolex de 50.000 euros eran testimonios silenciosos de cuán lucrativo podía ser el negocio de destruir familias. Calculaba mentalmente su 15% de comisión sobre los 23 millones. 3.450.000 euros por unas semanas de trabajo sucio disfrazado de servicios legales. Los franceses tienen todo preparado para la transferencia, comentó Valverde sin levantar la vista de sus documentos. En cuanto tu madre desocupe la propiedad, podemos proceder con la venta final. He preparado incluso una orden de restricción por si intenta resistirse o hacer algún escándalo. A su edad, podríamos argumentar demencia senil si fuera necesario. Patricia rió, un sonido agudo y frío como cristal rompiéndose. Mi madre es muchas cosas, Eduardo, pero no está senil. Solo es una vieja terca aferrada a un pasado que ya no existe. Le estoy haciendo un favor, aunque ella no lo vea así. Con su parte de la herencia de mi padre, podría vivir cómodamente en una residencia de lujo. No necesita 300 hectáreas de viñedos que no puede administrar sola. Mientras esta conversación despiadada ocurría en Barcelona, en el viñedo San Miguel, la noticia se propagaba como fuego en pasto seco de verano. Carmen Ruiz, la gobernanta que había trabajado para la familia durante 43 años, desde que era una jovencita de 17 recién llegada del pueblo vecino, fue la primera en enterarse después de Miguel. Encontró a Eulalia llorando silenciosamente en la cocina, sosteniendo una fotografía de Rodrigo tomada apenas 6 meses antes de su muerte. Carmen leyó la notificación y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas por el sol y los años de sonrisas. «No puede ser, no puede ser», repetía una y otra vez, negándose a aceptar que Patricia, la niña que ella había ayudado a criar, que había alimentado y consolado durante décadas, fuera capaz de semejante monstruosidad. Javier Ortega, capataz de 62 años cuyo padre había trabajado estas mismas tierras y cuyo abuelo había ayudado a plantar algunas de las viñas más antiguas, recibió la noticia mientras supervisaba la poda de otoño. Su reacción fue visceral y violenta. Golpeó la pared de piedra de la bodega cooperativa con tal fuerza que los nudillos se abrieron, dejando manchas de sangre sobre la cal blanca. «Maldita sea, maldita niña malcriada. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer esto a doña Eulalia?», gritó con voz ronca por la emoción. Los trabajadores más jóvenes, aquellos que Eulalia había contratado personalmente y entrenado con paciencia infinita, se reunieron en grupos murmurando con indignación creciente. Tomás Herrera, 19 años, sobrino de Miguel y la más reciente incorporación al equipo, fue el primero en sugerir acción directa. Deberíamos llamar a los periódicos, hacer público este robo, que toda La Rioja sepa qué clase de hija es Patricia Santamaría. Pero Aurora Solís, 71 años, que había trabajado en los viñedos desde los 15 y conocía a la familia mejor que nadie excepto Carmen, negó con la cabeza tristemente. «No serviría de nada, muchacho. Los papeles están firmados, los abogados están pagados. El dinero siempre gana contra la justicia. Siempre ha sido así, y siempre será así». Miguel Herrera observaba la escena con el corazón partido en dos. Por un lado, la furia justa que demandaba acción inmediata, confrontación, violencia incluso si fuera necesario para proteger a Eulalia.
Por otro, la sabiduría amarga de sus 56 años que le decían que Aurora tenía razón. En el mundo moderno, los papeles firmados y los abogados caros valían más que 3 siglos de historia familiar y el sudor de generaciones. Pero mientras observaba a Eulalia, todavía sentada en el banco de Rodrigo con la notificación arrugada entre sus manos, notó algo extraño en su expresión. No era solo dolor lo que veía en esos ojos castaños que habían visto tanto en 75 años de vida. Había algo más, algo que Miguel no podía identificar completamente, pero que le recordaba la expresión de los viñedos justo antes de una tormenta particularmente feroz. Una calma tensa que precedía a algo mucho más poderoso. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los viñedos con luz plateada, convirtiendo las hileras de vides en un mar ondulante de sombras y reflejos, Eulalia Santamaría hizo algo que no había hecho en los 26 meses desde la muerte de Rodrigo. Subió las escaleras de piedra hacia el despacho de su esposo. Cada peldaño crujía bajo su peso. Sonidos familiares que evocaban décadas de memorias. Noches cuando subía estas mismas escaleras para llevarle café a Rodrigo mientras trabajaba hasta tarde en los libros de contabilidad o experimentaba con nuevas mezclas de vino. El despacho permanecía exactamente como Rodrigo lo había dejado la noche antes de su infarto fulminante. Los libros de enología y viticultura seguían apilados en la mesa de roble macizo que había pertenecido al bisabuelo de Rodrigo. Páginas marcadas con notas en los márgenes escritas con su letra pequeña y precisa. Sus gafas de lectura descansaban sobre un cuaderno abierto donde había estado calculando las proporciones para la cosecha de ese año. El aire todavía conservaba el aroma de su tabaco de pipa, esa mezcla especial de Virginia y Latakia que encargaba especialmente desde una tabaquería de Madrid. Eulalia se permitió un momento de debilidad, hundiendo el rostro en el respaldo de cuero de su sillón, inhalando profundamente como si pudiera traerlo de vuelta con la fuerza de su amor y necesidad. Pero no había venido aquí para revolcarse en memorias. Con determinación renovada, caminó hacia la pared del fondo donde colgaba el retrato al óleo del fundador del viñedo, don Alfonso Santamaría, pintado en 1782. Sus dedos encontraron el mecanismo oculto detrás del marco, presionando la secuencia exacta que Rodrigo le había enseñado hace apenas 3 años, cuando su salud comenzaba a deteriorarse y presentía que su tiempo se agotaba. La caja fuerte empotrada en la pared se reveló con un suave clic, su puerta de acero reflejando la luz tenue de la lámpara de escritorio. Los dedos de Eulalia temblaban ligeramente mientras giraba la combinación, números que nunca olvidaría. 1407-1971, la fecha de su boda, combinada con 1928, el año de la primera cosecha que ganó reconocimiento internacional. Dentro de la caja fuerte, más allá de las joyas familiares que incluían el collar de perlas de su suegra y el reloj de bolsillo del padre de Rodrigo, más allá de los bonos del Estado y las escrituras originales del siglo XVIII, había un sobre grueso lacrado con cera roja. Su nombre estaba escrito en la caligrafía elegante de Rodrigo, esa letra que había conocido y amado durante más de 5 décadas. Eulalia había descubierto este sobre 6 meses después de la muerte de Rodrigo, en una noche particularmente oscura, cuando el dolor de su ausencia la había llevado al borde de la desesperación. Lo había abierto con manos temblorosas, había leído su contenido con lágrimas que nublaban su visión, y había seguido sus instrucciones de esperar, de guardar el secreto hasta que fuera absolutamente necesario. Ahora, con la traición de Patricia consumada, ese momento había llegado con la fuerza de un destino inevitable. El sobre contenía 37 páginas de documentación legal meticulosamente preparada, además de una carta personal de Rodrigo, de 8 páginas escritas a mano. Eulalia releyó la carta primero, permitiendo que la voz de su esposo resonara en su mente a través de sus palabras. Mi amada Eulalia, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que algo terrible ha ocurrido con Patricia. Perdóname por no haberte contado antes lo que hice, pero temía que tu noble corazón de madre te impidiera aceptar las medidas que tomé para protegerte. He observado a nuestra hija durante años. He visto crecer en ella una ambición
que no proviene de nosotros, una frialdad que me aterra. La amo porque es nuestra hija, pero no confío en ella, y temo lo que su codicia podría hacerte cuando yo no esté para protegerte. Por eso, hace 2 años, mientras ella vivía su vida de apariencias en Barcelona, tomé medidas extraordinarias. A las 8 en punto de la mañana siguiente, un Mercedes-Benz negro clase S, reluciente como el ébano pulido, ascendió serpenteando por el camino de piedras centenarias que llevaba a la casa principal del viñedo. El vehículo desentonaba completamente con el entorno rústico, como un ejecutivo de Wall Street en una fiesta campestre. Los trabajadores que ya habían comenzado sus labores matinales detuvieron sus actividades para observar con curiosidad y cierta aprensión la llegada del visitante inesperado. Del vehículo descendió un hombre que parecía tallado en autoridad y prestigio. El doctor Alejandro Montalvo, 62 años, 1,80 m de estatura, cabello plateado peinado hacia atrás con precisión militar. Vestía un traje de 3 piezas color carbón que probablemente costaba más que el salario anual de cualquier trabajador del viñedo. Su maletín de cuero italiano, grabado con sus iniciales en oro, contenía documentos que cambiarían el curso de esta historia de manera dramática. Montalvo era socio principal de Montalvo & Herrans Abogados, bufete con sede en Madrid, cuya sola mención hacía temblar a otros abogados y reconsiderar a los jueces sus decisiones más arriesgadas. Miguel observaba desde la ventana de la bodega, mientras Eulalia recibía al distinguido visitante. Lo que lo sorprendió no fue la llegada del abogado, sino la transformación en Eulalia. La mujer devastada de ayer había sido reemplazada por alguien con porte de reina, espalda recta, mentón alto, movimientos medidos y elegantes. Vestía su mejor vestido negro, el que usaba para ocasiones especiales, con el collar de perlas que Rodrigo le había regalado en su 25º aniversario. Parecía haber envejecido hacia atrás durante la noche, recuperando una vitalidad que Miguel no había visto desde la muerte de Rodrigo. Conversaron en la terraza durante exactamente 17 minutos. Eulalia sirviendo café en las tazas de porcelana china que solo sacaba para visitantes importantes, mientras Montalvo explicaba con voz grave y modulada los preliminares de lo que estaba por revelar. Luego, ambos se dirigieron al despacho de Rodrigo, cerrando la puerta con un clic definitivo que sonó como el martillo de un juez sellando un veredicto. Dentro del Sancta Sanctorum forrado con estanterías de caoba repletas de libros encuadernados en cuero, tratados de enología en 5 idiomas y fotografías que documentaban 1 siglo y medio de historia vinícola familiar, Alejandro Montalvo comenzó a desplegar documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. Cada papel era colocado en orden específico, creando un mosaico legal que contaba una historia de previsión extraordinaria y amor protector que trascendía la muerte. «Señora Santamaría», comenzó Montalvo, con esa voz de barítono que había convencido a cientos de jueces a lo largo de 4 décadas de práctica legal, su esposo fue uno de los hombres más inteligentes y previsores que he tenido el privilegio de conocer. Lo que voy a mostrarle no es solo un documento legal, es una obra maestra de planificación patrimonial que protege no solo sus activos, sino el legado de 3 siglos de su familia. El documento principal era el acta de constitución del Fideicomiso Familiar Irrevocable Santamaría Ruiz, fechado el 15 de diciembre de 2021, apenas 2 años antes del fallecimiento de Rodrigo. Montalvo explicó con paciencia pedagógica cada aspecto de esta estructura legal, traduciéndola del lenguaje jurídico arcano al español comprensible sin condescendencia. Don Rodrigo transfirió al fideicomiso el 78% de todos los activos verdaderamente valiosos del viñedo San Miguel, explicó Montalvo mientras señalaba cláusulas específicas con un bolígrafo Montblanc que brillaba bajo la luz de la lámpara. Esto incluye las 235 hectáreas de viñedos centenarios donde crecen las cepas de Tempranillo, Garnacha y Graciano que producen sus vinos más premiados. La marca Viñedo San Miguel, registrada en 117 países, incluyendo todos los mercados importantes de Europa, América y Asia.
las recetas propietarias de vinificación desarrolladas durante 3 generaciones, incluyendo el método secreto de fermentación que hace único a su reserva especial. Todos los contratos de distribución exclusiva con importadores en 27 países. Y lo más importante para usted en este momento, la casa principal donde ha vivido durante más de 5 décadas. Eulalia tocaba los documentos con dedos que ya no temblaban, absorbiendo cada palabra como tierra sedienta absorbe la lluvia después de una sequía. ¿Y Patricia? Preguntó con voz cuidadosamente neutral. Su hija, señora, con el debido respeto, ha robado cáscaras vacías, respondió Montalvo, permitiéndose una sonrisa pequeña, pero profundamente satisfecha. Las procuraciones que utilizó, aunque fueran válidas, lo cual es altamente cuestionable, solo le dieron acceso a activos administrativos secundarios, algunas oficinas en el pueblo, almacenes que pueden ser reemplazados, equipamiento viejo que de todas formas necesitaba renovación. El verdadero valor del viñedo San Miguel, todo lo que lo convierte en una propiedad valorada en decenas de millones, está protegido dentro del fideicomiso. Y usted, doña Eulalia, es la única e irrevocable administradora vitalicia de este fideicomiso. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Eulalia, aunque sospechaba la respuesta. Significa que usted tiene control absoluto, puede añadir o remover beneficiarios a su voluntad, puede decidir sobre cada aspecto operativo del viñedo. Puede, si así lo desea, cortar completamente a su hija de cualquier beneficio presente o futuro del patrimonio familiar. Y lo más relevante para la situación actual, la notificación de despejo que recibió ayer no tiene ningún valor legal. Es tan útil como si alguien intentara desalojarla de la luna. Esta casa es suya, protegida por el fideicomiso, y nadie, absolutamente nadie, puede quitársela mientras usted viva. Pero eso no es todo, continuó Montalvo, y su expresión adoptó un matiz más oscuro, más peligroso. Lo que su hija ha intentado hacer no es solo moralmente reprobable, es criminalmente punible. Tenemos evidencia documentada de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración para cometer estafa. Patricia y su abogado, Eduardo Valverde, a quien conozco por reputación y desprecio por principio, han intentado vender a terceros propiedades que no les pertenecen. El consorcio francés está a punto de pagar 23 millones de euros por activos que valen, siendo generosos, tal vez 2 millones. Cuando descubran la verdad, y la descubrirán porque me encargaré personalmente de que así sea, no solo retirarán su oferta, sino que probablemente iniciarán acciones legales propias por intento de fraude. Eulalia procesaba esta información mientras observaba por la ventana los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, hileras perfectas de vides que su familia había cuidado durante 300 años. ¿Qué recomienda usted que hagamos, doctor Montalvo? Mi recomendación profesional es clara y contundente, respondió el abogado ajustándose los lentes de lectura con montura de oro. Primero, notificaremos inmediatamente la existencia del fideicomiso, tanto a su hija como al consorcio francés. Esto detendrá la venta en seco y expondrá el intento de fraude. Segundo, iniciaremos procesos penales por todos los delitos cometidos. Con la evidencia que tenemos, Patricia podría enfrentar entre 6 y 8 años de prisión, además de multas que la dejarían en bancarrota permanente. Tercero, solicitaremos medidas cautelares para congelar todos los activos de la sociedad fantasma que creó, impidiendo cualquier movimiento de fondos o propiedades. Y cuarto, esto es opcional pero altamente recomendable, utilizaremos sus poderes como administradora del fideicomiso para cortar inmediatamente todo flujo de dinero hacia Patricia, su salario como supuesta consultora del viñedo, los dividendos que recibe anualmente, el apartamento en Barcelona que está a nombre de la empresa, todo. ¿Todo?, preguntó Eulalia, y había en su voz una mezcla de dolor maternal y determinación acerada. Todo, confirmó Montalvo. Su hija necesita entender que sus acciones tienen consecuencias severas. Ha intentado robarle no solo su casa y su sustento, sino 3 siglos de legado familiar. Ha traicionado la confianza más sagrada que existe,
la de una madre. Si no actuamos con firmeza absoluta ahora, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que la traición familiar es aceptable si se hace con suficientes papeles legales? Eulalia se levantó y caminó hacia el retrato de Rodrigo, que colgaba sobre la chimenea apagada. Era una pintura al óleo realizada 5 años antes de su muerte, capturando perfectamente esa mezcla de fuerza y bondad que lo había caracterizado. Rodrigo siempre supo que este día llegaría, murmuró más para sí misma que para Montalvo. Me lo advirtió sutilmente muchas veces, pero yo no quería escuchar. No quería creer que mi propia hija fuera capaz de algo así. El amor de madre es ciego, doctor Montalvo, peligrosamente ciego. El amor es ciego, señora, pero la justicia no debe serlo, respondió Montalvo poniéndose de pie. Su esposo la amaba lo suficiente para protegerla incluso después de muerto. Ahora es su turno de honrar ese amor actuando con la firmeza que él habría mostrado. Patricia eligió este camino. Ahora debe caminar hasta el final y enfrentar lo que encuentre allí. Eulalia se volvió hacia el abogado con una expresión que Miguel, si la hubiera visto, habría reconocido como la misma que adoptaba antes de tomar las decisiones más importantes sobre la cosecha. Proceda con todo, doctor Montalvo, sin vacilación, sin piedad malentendida, sin concesiones. Mi hija eligió tratarme como enemiga en lugar de como madre. Pues bien, que descubra qué clase de enemiga puede ser una mujer que ha sobrevivido a 75 años de vida, 52 de matrimonio, y la crianza de una hija que resultó ser una extraña. Haga lo que deba hacer. Exactamente, 7 días después de la notificación de despejo original, a las 9:30 de una mañana de martes, que Patricia Santamaría jamás olvidaría, aunque viviera 100 años, 3 mensajeros uniformados tocaron simultáneamente el timbre del elegante apartamento que alquilaba en el exclusivo distrito de l'Eixample barcelonés. Patricia, todavía en su bata de seda china color marfil, que había costado 400 euros en una boutique del Paseo de Gracia, abrió la puerta irritada por la interrupción de su rutina matutina de yoga y café orgánico de comercio justo a 17 euros el paquete. Los mensajeros, con la eficiencia impersonal de quienes están acostumbrados a entregar malas noticias, le extendieron 3 sobres que requerían firma de recepción personal e intransferible. Patricia firmó con impaciencia, su manicura francesa perfecta tamborileando contra el marco de la puerta mientras los mensajeros verificaban su identidad con excesivo celo burocrático. Cuando finalmente se fueron, Patricia cerró la puerta y examinó los sobres con curiosidad que rápidamente se transformaría en terror absoluto. El primer sobre, con el membrete dorado de Montalvo en Herranz Abogados, pesaba como plomo en sus manos. El segundo mostraba el sello oficial del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Logroño, el tribunal con jurisdicción sobre La Rioja, donde radicaba el viñedo. El tercero, y este sería el que finalmente rompería su compostura artificial, venía del Departamento Legal del Chateau Bordeaux Internacional con la palabra urgente estampada en rojo sangre. Patricia abrió primero el sobre de Montalvo con dedos que comenzaban a temblar sin que pudiera controlar el temblor. Las primeras líneas la golpearon como un puñetazo en el estómago. Estimada señora Santamaría de Alarcón, por medio de la presente, actuando en representación legal de doña Eulalia Santamaría, viuda de Santamaría, vengo a notificarle formalmente la existencia del fideicomiso familiar irrevocable Santamaría Ruiz, constituido el 15 de diciembre de 2021 ante el notario don Fernando Aguirre Salinas del Ilustre Colegio Notarial de La Rioja. Las palabras comenzaron a bailar ante sus ojos mientras el pánico se apoderaba de su sistema nervioso. Fideicomiso, irrevocable, 78% de los activos, las procuraciones sin valor, fraude documentado, procesos penales, prisión. Las rodillas de Patricia cedieron y tuvo que sentarse en el frío suelo de mármol del recibidor, su perfecta bata de seda arrugándose sin ceremonia mientras leía y releía el documento de 23 páginas que destruía sistemáticamente cada uno de sus planes, sueños y fantasías de riqueza fácil. El segundo sobrecontenía la citación judicial formal
para comparecer ante el juzgado en calidad de investigada por delitos de apropiación indebida, falsedad documental, estafa y conspiración para delinquir. La fiscal asignada al caso, según el documento, había solicitado medidas cautelares que incluían la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado. El juez había accedido a todas las peticiones. Para cuando abrió el tercer sobre, Patricia ya estaba hiperventilando. Jean-Claude Beaumont, el mismo hombre con quien había brindado alegremente apenas una semana antes, había redactado una carta que destilaba furia fría en cada palabra. Señora Santamaría, hemos sido informados de la existencia de un fideicomiso que invalida completamente su supuesta autoridad para vender los activos del viñedo San Miguel. Nuestro departamento legal ha confirmado que usted ha intentado perpetrar un fraude de dimensiones monumentales contra nuestra empresa. No solo retiramos inmediatamente nuestra oferta de compra, sino que estamos evaluando iniciar acciones legales por daños y perjuicios, incluyendo los costos de due diligence, viajes, consultoría y el daño reputacional sufrido. Consideramos su comportamiento no solo ilegal, sino profundamente inmoral. No vuelva a contactarnos bajo ninguna circunstancia. Patricia vomitó violentamente allí mismo, en el suelo de mármol importado de Carrara, su café orgánico de comercio justo mezclándose con la bilis del terror puro que corroía sus entrañas. Con manos temblorosas, marcó el número de Eduardo Valverde, necesitando desesperadamente escuchar que todo era un malentendido, que había alguna forma de salvarse de este cataclismo. Eduardo Valverde estaba en su despacho de la avenida Diagonal cuando su secretaria le pasó la llamada de Patricia. Él ya había recibido su propio conjunto de notificaciones una hora antes y había pasado ese tiempo en estado de shock profesional, viendo su carrera de 2 décadas desmoronarse ante sus ojos. Cuando escuchó la voz histérica de Patricia al otro lado de la línea, su primera reacción no fue compasión, sino furia. «¡Me mentiste!», gritó Eduardo, abandonando toda pretensión de profesionalismo. «Me dijiste que tu madre era una vieja senil que no sabía lo que firmaba. Me aseguraste que no había complicaciones, que era una operación limpia». «Yo no sabía nada del maldito fideicomiso», gritó Patricia en respuesta, las lágrimas arruinando su maquillaje de 200 euros. «Mi padre nunca me dijo nada. Esa vieja bruja lo sabía todo el tiempo y me dejó caer en la trampa». «Tu madre no es ninguna bruja. Eres tú la estúpida codiciosa que nos metió en este desastre». Eduardo había perdido completamente el control, años de frustración y avaricia reprimida explotando en un torrente de insultos. «¿Sabes lo que significa esto para mí? El Colegio de Abogados ya ha abierto expediente disciplinar. Mi licencia será suspendida, tal vez revocada permanentemente. Mi seguro de responsabilidad profesional no cubrirá esto porque participé conscientemente en un fraude. Estoy arruinado, completamente arruinado por tu culpa». Las siguientes 3 semanas fueron un descenso al infierno personal para Patricia Santamaría. Su perfecta vida de apariencias se desmoronó con la velocidad y violencia de un edificio demolido con explosivos. Primero fue el apartamento. Sin los 23 millones que nunca llegarían, no podía pagar el alquiler mensual de 3.500 euros. El casero, un empresario sin paciencia para morosos, inició procedimiento de desahucio después del segundo mes impagado. Patricia intentó vender sus joyas, descubriendo con horror que las piezas que creía valiosas eran en su mayoría bisutería cara, pero no inversiones reales. Su Rolex falso comprado en una casa de empeños no valía ni la 10ª parte de lo que había pagado. Los bolsos de diseñador, comprados en outlets con descuento, apenas cubrían una semana de gastos básicos. Las tarjetas de crédito, que había explotado hasta el límite anticipando la fortuna inminente, fueron canceladas una tras otra cuando los pagos mínimos no llegaron. Eduardo Valverde cortó todo contacto después de aquella última llamada telefónica catastrófica. Cuando Patricia intentó visitarlo en su oficina, la seguridad del edificio le negó el acceso. Un email automático informaba que el licenciado Valverde estaba indefinidamente no disponible para consultas.
Patricia supo después por los periódicos que había huido a Andorra intentando proteger lo poco que le quedaba de sus activos. Las amigas de Barcelona, esas mujeres superficiales que Patricia había cultivado durante años en almuerzos caros y eventos exclusivos, desaparecieron como humo en cuanto se corrió la voz sobre su situación. Los mensajes de WhatsApp quedaban sin respuesta. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Una de ellas, Cristina, tuvo al menos la decencia de ser honesta en un mensaje final. Lo siento, Patricia, pero no puedo asociarme con alguien involucrada en escándalos legales. Tengo una reputación que mantener. Para la tercera semana, Patricia sobrevivía a base de pasta instantánea y pan del día anterior, comprado con descuento en el supermercado. El apartamento elegante estaba casi vacío, habiendo vendido mueble por mueble para pagar gastos básicos y los honorarios del abogado de oficio que le habían asignado, un joven recién licenciado que claramente veía su caso como causa perdida. Fue en una noche particularmente oscura, sentada en el suelo del apartamento vacío, con una notificación de que el proceso criminal avanzaría a juicio en 2 semanas, cuando Patricia finalmente permitió que la realidad completa de su situación la golpeara sin filtros ni negaciones. Había perdido todo: dinero, estatus, amigos, futuro y, lo más importante, había perdido a su madre por su propia codicia ciega. Por primera vez desde que era niña, Patricia lloró lágrimas genuinas, no de autocompasión, sino de arrepentimiento real. Recordó momentos de su infancia que había enterrado bajo años de resentimiento y ambición. Su madre enseñándole a hacer pan en la cocina antigua del viñedo, las manos de ambas cubiertas de harina mientras reían por alguna tontería. Su padre llevándola sobre sus hombros entre las hileras de vides, explicándole con paciencia infinita cómo cada tipo de uva necesitaba cuidados diferentes, como el vino era algo vivo que requería amor y no solo técnica. Cenas familiares en la mesa grande de roble donde generaciones de Santamarías habían compartido comidas, historias, alegrías y penas. ¿Cuándo había dejado de valorar todo eso? Cuando el amor de sus padres se había vuelto insuficiente, las tradiciones familiares una carga, el viñedo una prisión en lugar de un legado. Patricia no podía señalar un momento específico. Había sido una erosión gradual. Cada pequeña decisión de priorizar apariencias sobre sustancia, dinero sobre familia, hasta convertirse en alguien que ni ella misma reconocía en el espejo. Marcó el número de su madre con dedos temblorosos, necesitando desesperadamente escuchar su voz, pedir perdón, intentar explicar lo inexplicable. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que Carmen contestara con voz fría y formal. Residencia Santa María, ¿en qué puedo ayudarle? Carmen, soy yo, Patricia. Necesito hablar con mi madre, por favor, suplicó Patricia, toda pretensión de orgullo abandonada. Lo siento, señora, pero doña Eulalia ha dado instrucciones específicas de no recibir sus llamadas. Cualquier comunicación debe hacerse a través de los abogados. La voz de Carmen, que una vez la había arrullado para dormir cuando era niña, era ahora distante como la de una extraña. Carmen, por favor, tú me conoces desde que nací. Solo necesito 5 minutos, solo para... Lo que necesita, señora, es reflexionar sobre lo que ha hecho. Doña Eulalia está bien, el viñedo está bien, todos estamos bien sin usted. Eso es todo lo que necesita saber. Buenas noches. La línea quedó muerta, y con ella la última esperanza de Patricia de una reconciliación fácil. Se acurrucó en el suelo frío, abrazando sus rodillas contra el pecho, y lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedaba un vacío doloroso donde alguna vez había estado su corazón. La audiencia preliminar estaba programada para el primer lunes de octubre, a las 9 de la mañana en punto, en la sala número 3 del Juzgado de Primera Instancia de Logroño. El edificio, una construcción neoclásica del siglo XIX, había sido testigo de innumerables dramas humanos, pero pocos tan cargados de emoción familiar y traición como el que estaba por desarrollarse.
Patricia llegó 15 minutos tarde porque el tren desde Barcelona había sufrido retrasos y no tenía dinero para un taxi desde la estación. Tuvo que caminar las 12 cuadras bajo una lluvia fina que arruinó lo poco que quedaba de su apariencia, alguna vez impecable. Vestía el único traje que no había vendido, un conjunto azul marino que había sido elegante 3 años atrás, pero ahora mostraba señales evidentes de desgaste. Su cabello, antaño rubio platino perfectamente estilizado, mostraba 3 centímetros de raíces oscuras que no había podido retocar en meses. El maquillaje, aplicado con manos temblorosas en el baño de la estación, no lograba ocultar las ojeras profundas ni la palidez enfermiza de quien no ha dormido ni comido apropiadamente en semanas. Cuando entró en la sala, empapada y jadeante, todos los ojos se volvieron hacia ella. Eulalia ya estaba sentada en el lado de la acusación, flanqueada por Alejandro Montalvo, impecable como siempre en un traje gris marengo, y Miguel Herrera, quien vestía su mejor traje de los domingos, el que Carmen había planchado con especial cuidado esa mañana. Detrás de ellos, en las bancas del público, Patricia reconoció a muchos trabajadores del viñedo. Carmen con su mejor vestido negro, Javier con expresión pétrea, incluso el joven Tomás, que la miraba con una mezcla de lástima y disgusto. El intercambio de miradas entre Patricia y Eulalia duró apenas 3 segundos, pero contuvo dentro de sí 48 años de relación madre-hija, amor no correspondido de manera apropiada, expectativas fallidas, sueños rotos y ahora traición imperdonable. Eulalia no mostraba odio en sus ojos castaños, tampoco satisfacción vengativa. Había algo mucho más devastador, decepción profunda mezclada con una tristeza antigua, como si finalmente hubiera aceptado que la hija que había amado incondicionalmente durante casi 5 décadas era, en esencia, una extraña. Patricia abrió la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, pero no emergió sonido alguno. Su abogado de oficio, un joven llamado Carlos Mendoza, que no tendría más de 28 años y claramente deseaba estar en cualquier otro lugar, la tomó del codo y la guió hasta su asiento. «Todos de pie», anunció el alguacil cuando el juez entró. Don Fermín Rodríguez, 63 años, con 30 de experiencia en casos civiles y penales, tomó su asiento con la solemnidad de quien comprende que está por presidir sobre una tragedia familiar de proporciones shakespearianas. La fiscal, doctora María Fernández, una mujer de 40 y tantos años, con reputación de ser implacable con delitos económicos, comenzó su presentación con eficiencia brutal. «Señoría, el caso que presentamos hoy es uno de los ejemplos más claros de fraude familiar y apropiación indebida que he visto en mis 20 años de carrera». La acusada, Patricia Santamaría de Alarcón, utilizó procuraciones obtenidas bajo falsos pretextos para intentar despojar a su propia madre, una mujer de 75 años, de propiedades valoradas en más de 20 millones de euros. Durante la siguiente hora, Alejandro Montalvo presentó evidencia con la precisión de un relojero suizo, desmontando un mecanismo complejo pieza por pieza. Primero, las procuraciones originales, claramente limitadas en alcance a decisiones administrativas menores. Luego, los documentos de transferencia de propiedad que excedían grotescamente esa autoridad limitada. Emails entre Patricia y Eduardo Valverde, donde discutían explícitamente cómo ocultar la operación de Eulalia hasta que fuera irreversible. Grabaciones de llamadas telefónicas con el consorcio francés, donde Patricia garantizaba falsamente tener autoridad total sobre propiedades que legalmente no podía tocar. Testimonios jurados de empleados del registro de la propiedad confirmando irregularidades en la documentación presentada. El abogado de Patricia, el joven Mendoza, intentaba objetar débilmente cuando podía, pero era como intentar detener un tsunami con una cuchara de té. No había defensa real posible contra la montaña de evidencia acumulada. Cuando llegó el momento crucial, el juez Rodríguez se dirigió directamente a Patricia. «Señora Santamaría, tiene usted la oportunidad de dirigirse a este tribunal. ¿Hay algo que desee decir en su defensa?» Patricia se levantó con piernas que apenas la sostenían. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantener el equilibrio.
Por primera vez desde que todo comenzó, miró directamente a los ojos de su madre. Y entonces, algo se rompió dentro de ella, algún muro de negación y autoengaño que había mantenido durante décadas. «Señoría», comenzó Patricia con voz tan baja que el juez tuvo que pedirle que hablara más alto. «Señoría», repitió más fuerte, «no tengo defensa, no tengo excusas, no tengo justificaciones. Todo lo que la Fiscalía ha presentado es verdad. Yo planeé conscientemente robar a mi madre. Utilicé su confianza en mi contra. Aproveché su dolor por la muerte de mi padre para ejecutar un plan que había estado elaborando durante años». Un murmullo recorrió la sala. Incluso Montalvo parecía sorprendido por la confesión completa y sin reservas. El juez pidió orden y indicó a Patricia que continuara. «Quiero que todos aquí, especialmente mi madre, entiendan que no fui engañada ni manipulada por Eduardo Valverde. Yo lo busqué específicamente porque sabía que él me ayudaría a hacer lo que quería hacer. Yo le mentí sobre la situación legal. Yo falsifiqué la narrativa sobre mi madre. Yo orquesté todo. Eduardo fue mi instrumento, no mi corruptor». Patricia pausó, tragando con dificultad. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, arruinando lo poco que quedaba de su maquillaje. «Durante años me convencí de que merecía más, que el viñedo era una carga, que mis padres eran anticuados y no entendían el mundo moderno. Me rodeé de gente superficial en Barcelona que validaba mi visión distorsionada de que el éxito se medía en euros y no en amor, en propiedades y no en principios, en apariencias y no en autenticidad. Vi a mi madre como un obstáculo para mi felicidad imaginaria, no como la mujer que me dio la vida, que me cuidó cuando estaba enferma, que sacrificó sus propios sueños para asegurarse de que yo tuviera oportunidades. Vi el viñedo como un activo para liquidar, no como el legado de 300 años que representaba el sudor, las lágrimas y los sueños de generaciones de mi familia». Se volvió para mirar directamente a Eulalia. «Mamá», dijo, y la palabra sonó extraña en sus labios después de años refiriéndose a ella como la vieja o mi madre, con distancia calculada. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido algo que no puede ser reparado con palabras, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento con cada fibra de mi ser. No siento haber sido atrapada. Siento haber sido la clase de persona capaz de hacer lo que hice. He perdido todo, y me lo merezco. Pero la pérdida más grande no es el dinero que nunca tendré, o el apartamento del que me han echado, o los amigos falsos que me abandonaron. La pérdida más grande es haberte perdido a ti, haber perdido el derecho de llamarme tu hija, haber destruido con mis propias manos codiciosas la única cosa en este mundo que realmente tenía valor, tu amor incondicional que yo nunca supe valorar ni reciprocar». Patricia se desplomó en su silla, completamente agotada por la catarsis emocional de finalmente decir la verdad completa, sin filtros ni manipulaciones. La sala quedó en silencio absoluto durante varios segundos que parecieron horas. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Eulalia se levantó lentamente, sin pedir permiso al juez, y caminó hacia donde Patricia sollozaba en silencio. La sala entera contuvo la respiración colectivamente, algunos temiendo una confrontación violenta, otros esperando algún gesto de reconciliación. Eulalia se detuvo a 1 metro de Patricia, observándola con esos ojos castaños que habían visto tanto en 75 años de vida. Cuando habló, su voz era clara y firme, llegando a cada rincón de la sala. «Señoría», dijo dirigiéndose al juez, pero sin apartar la vista de Patricia, «deseo hacer una declaración formal para el registro». El juez, intrigado por el giro inesperado, asintió. «Proceda, señora Santamaría». «Deseo retirar los cargos penales contra mi hija», dijo Eulalia, provocando gasps de sorpresa en toda la sala. Montalvo comenzó a levantarse para protestar, pero Eulalia levantó una mano para detenerlo. «Pero», continuó con voz que no admitía discusión, «esto será bajo condiciones específicas, no negociables, que deberán ser cumplidas en su totalidad o los cargos serán reinstaurados automáticamente». «Primera condición», comenzó Eulalia con la autoridad de una jueza dictando sentencia.
Patricia publicará una confesión completa y detallada en el periódico local de La Rioja, admitiendo públicamente todo lo que intentó hacer y pidiendo disculpas no solo a mí, sino a todos los trabajadores del viñedo cuyo sustento puso en peligro con su codicia. Segunda, restituirá todos los gastos legales en los que he incurrido, aunque tenga que trabajar el resto de su vida para pagarlos. Tercera, renunciará formal, permanente e irrevocablemente a cualquier reclamo presente o futuro sobre el viñedo San Miguel, sus tierras, sus activos, su marca, todo. No será heredera, no será beneficiaria, no será nada más que lo que elija ser a través de sus acciones futuras. Cuarta, y esta es la más importante, trabajará en el viñedo durante 5 años sin salario, aprendiendo desde abajo lo que significa realmente este lugar. Empezará podando vides en invierno con las manos desnudas, plantando en primavera con la espalda doblada, cosechando en otoño con el sudor corriendo por su rostro. Aprenderá el nombre de cada trabajador, escuchará sus historias, entenderá que el viñedo no es solo tierra y plantas, sino una comunidad, una familia, un organismo vivo que requiere amor y no solo inversión. Patricia escuchaba cada condición sintiendo simultáneamente humillación profunda y algo parecido a esperanza. No esperanza de recuperar la vida de lujos que había perdido, sino esperanza de tal vez, después de años de penitencia genuina, poder recuperar algo de humanidad. Si acepta estas condiciones, concluyó Eulalia, tendrá una oportunidad, solo una, de demostrar que la persona que confesó hoy puede evolucionar hacia alguien mejor. No le ofrezco perdón. Eso tendría que ganárselo a través de años de acciones consistentes. No le ofrezco amor maternal incondicional. Ese privilegio lo perdió cuando eligió tratarme como víctima en lugar de como madre. Le ofrezco algo más valioso, la oportunidad de redención genuina, de transformación real, de descubrir quién podría haber sido si la codicia no hubiera podrido su alma. Patricia levantó la vista, su rostro devastado por las lágrimas, pero con algo nuevo en los ojos. Determinación. Acepto, dijo con voz ronca, pero firme. Acepto todas las condiciones. Y aunque no lo creas ahora, mamá, aunque no tengas razón alguna para confiar en mí, te juro por la memoria de papá que cumpliré cada una de ellas. No porque tenga que hacerlo, sino porque finalmente entiendo que es lo que debía hacer desde el principio. El juez Rodríguez, quien había presenciado cientos de casos, pero pocos tan emocionalmente intensos, carraspeó para recuperar la compostura profesional. Bien, dado el acuerdo entre las partes y la voluntad de la víctima de retirar los cargos bajo condiciones específicas, este tribunal acepta el acuerdo. Sin embargo, señora Patricia Santamaría, quiero que entienda que este tribunal mantendrá jurisdicción sobre el cumplimiento de estas condiciones. Un solo incumplimiento, por menor que sea, resultará en la reactivación inmediata de todos los cargos penales con el agravante de reincidencia. ¿Comprende? Sí, señoría. Lo comprendo perfectamente, respondió Patricia. Entonces este tribunal declara suspendido el proceso penal condicionalmente. Señora Santamaría Mayor, espero que su generosidad no sea en vano. Señora Santamaría Menor, tiene usted una segunda oportunidad que pocas personas reciben después de traición tan grave. No la desperdicie, se levanta la sesión. El primer día de Patricia trabajando en los viñedos llegó con el amanecer gris y frío del 2 de noviembre, Día de los Muertos, coincidencia que no pasó desapercibida para nadie. La temperatura rondaba los 3 grados Celsius y una niebla densa cubría los viñedos como un sudario, convirtiendo las hileras de vides dormidas en figuras fantasmales. Patricia llegó a las 5:30 de la mañana, vistiendo ropa de trabajo que Carmen había dejado en la puerta de servicio la noche anterior. Pantalones gruesos de lona que habían pertenecido a algún trabajador anterior, una camisa de franela desgastada pero limpia, un chaleco acolchado remendado en varios lugares y botas de goma que habían visto mejores días hace al menos una década. Todo le quedaba ligeramente grande, haciéndola parecer una niña jugando a disfrazarse de adulta. Javier Ortega la esperaba en la entrada de la bodega principal,
su rostro curtido por el sol y el viento impasible como piedra. Eulalia había sido estratégica al designarlo como supervisor de Patricia. Javier era conocido por ser el capataz más estricto, el que no toleraba holgazanería ni excusas, el que había hecho llorar a más de un trabajador joven con sus críticas directas. «Llegas tarde», fue su saludo, aunque Patricia había llegado exactamente a la hora indicada. «El trabajo empieza cuando hay luz suficiente para ver, no cuando el reloj marca una hora. Mañana llegas a las 5, ¿entendido?» «Entendido», respondió Patricia, tragándose el impulso automático de protestar. Había pasado 48 años respondiendo a cada crítica con justificaciones o contraataques. Ese hábito tendría que morir aquí y ahora. Javier le entregó unas tijeras de podar oxidadas pero afiladas, un par de guantes de trabajo agujerados en varios dedos y una cesta de mimbre que había visto décadas de uso. «Hoy empezamos con poda de limpieza en el sector norte. Quitar ramas muertas, brotes mal ubicados, preparar las vides para el invierno. Te enseñaré una vez, solo una vez, así que presta atención». Caminaron hacia el sector norte, el más alejado de la casa principal, donde las vides más viejas del viñedo crecían en terrazas escalonadas. Algunas de estas plantas tenían más de 100 años, sus troncos retorcidos como ancianos artríticos, pero aún produciendo uvas de calidad excepcional. Patricia ya estaba jadeando cuando llegaron, no por la distancia, sino por el esfuerzo de caminar en terreno irregular con botas que no se ajustaban bien a sus pies. «Mira», dijo Javier acercándose a una vid. Sus manos expertas señalaban diferentes partes de la planta. «Esto es madera muerta. ¿Ves el color gris, la textura seca? Cortas aquí en ángulo de 45 grados, limpio, sin desgarrar. Esto es un brote que creció hacia adentro, bloqueará la luz y la circulación de aire, también se va. Pero esto», tocó una rama que a Patricia le parecía idéntica a las otras. «Esto es madera del año, producirá el próximo año. Si la cortas, pierdes producción. Si dejas demasiadas, la planta se agota. Es un equilibrio. ¿Entiendes?» Patricia asintió, aunque la verdad era que todo le parecía igual. Un enredo de ramas marrones, sin distinción aparente. Javier le mostró el proceso una vez más, sus movimientos eficientes y precisos, años de experiencia en cada corte. Luego se apartó. «Tu turno». Las manos de Patricia, suaves después de años de manicuras semanales y cremas caras, temblaban mientras sostenía las tijeras. Intentó recordar todo lo que Javier había dicho, pero cuando se enfrentó a la vid real, todo parecía confuso. Cortó tentativamente una rama que parecía muerta. «No», ladró Javier. «Esa tenía yemas. Acabas de eliminar 10 kilos de uva del próximo año. Concéntrate». El patrón continuó durante horas. Patricia cortaba, Javier corregía, generalmente con críticas ásperas. «Demasiado lento. Corte descuidado. Eso no es madera muerta, es tu cerebro el que está muerto». Para el mediodía, las manos de Patricia sangraban a través de los guantes rotos, su espalda gritaba de dolor por estar encorvada constantemente, y había procesado tal vez 5 vides mientras Javier, trabajando al lado, había terminado 50. 6 meses después, con la primavera llegando a los viñedos en explosión de verde brillante y promesas de nueva vida, Patricia había cambiado de formas que iban mucho más allá de lo físico, aunque la transformación física era innegable. Sus manos, una vez suaves y perfectamente manicuradas, ahora estaban callosas y fuertes, capaces de trabajar 8 horas sin sangrar. Su piel, antes mantenida pálida con protector solar de 50 euros, ahora mostraba el bronceado profundo de quien vive bajo el sol. Había perdido 15 kilos de grasa blanda y ganado músculo magro, su cuerpo transformándose en algo funcional en lugar de decorativo. Pero los cambios internos eran más profundos. Patricia había aprendido los nombres de todos los trabajadores, no como ejercicio de memoria, sino porque genuinamente había comenzado a conocerlos como personas. Sabía que Tomás ahorraba cada euro extra para pagar la universidad donde estudiaría enología, que Aurora mantenía a 3 nietos con su salario porque su hija había muerto de cáncer,
que Miguel había rechazado ofertas de viñedos más grandes porque su lealtad a la familia Santamaría era inquebrantable. Una tarde particularmente significativa, Patricia trabajaba junto a Carmen preparando injertos para nuevas vides. El silencio entre ellas había evolucionado de hostil a neutral y ocasionalmente a casi compañeronable. Carmen fue quien rompió el silencio esta vez. «Tu madre te observa, ¿sabes?», dijo Carmen sin levantar la vista de su trabajo. «Todos los días desde la ventana de la biblioteca. No dice nada, pero te observa». Patricia sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de esperanza y dolor que se había vuelto familiar. ¿Qué crees que piensa?», Carmen consideró la pregunta mientras ataba cuidadosamente un injerto. «Creo que está viendo si el cambio es real o es otra actuación. Tu madre es muchas cosas, Patricia, pero no es tonta. Sabe que 5 meses no borran 48 años, pero también creo que está viendo cosas que no esperaba ver». «¿Cómo qué?». «Como que ayudaste a Tomás con su solicitud universitaria sin que nadie te lo pidiera. Como que trabajaste turno doble cuando Aurora estuvo enferma para que no perdiera el salario. Como que rechazaste la comida que te ofrecí el mes pasado porque dijiste que debías ganar el derecho a comer en la mesa de los trabajadores». Patricia no respondió, concentrándose en su trabajo. No había hecho esas cosas buscando reconocimiento o para impresionar a su madre. Las había hecho porque, por primera vez en su vida, entendía que las pequeñas acciones de bondad diarias construían algo más valioso que cualquier cuenta bancaria. 2 años habían transcurrido desde aquel primer día brutal en los viñedos. Patricia, ahora con 50 años, había evolucionado hasta convertirse en una trabajadora competente, no excepcional, pero confiable. Javier, el capataz que la había tratado con dureza implacable, recientemente había admitido gruñendo que no era completamente inútil, lo cual viniendo de él era prácticamente una declaración de amor. Fue durante la vendimia de ese segundo año cuando ocurrió el encuentro que cambiaría la trayectoria de su redención. Eulalia, quien había mantenido distancia estricta durante todo este tiempo, apareció una tarde en los viñedos donde Patricia trabajaba sola clasificando uvas. La anciana, ahora con 77 años pero aún erguida y digna, se acercó lentamente, sus pasos medidos sobre la tierra seca. «Las Tempranillo están especialmente buenas este año», comentó Eulalia, examinando los racimos que Patricia había estado seleccionando. Era la primera vez que le dirigía la palabra directamente en 2 años. Patricia casi dejó caer la cesta que sostenía, pero se controló. Sí, el verano seco seguido de lluvias en agosto creó las condiciones perfectas. El contenido de azúcar está en 24 grados Brix, ideal para el reserva. Eulalia la miró con algo parecido a sorpresa. ¿Aprendiste sobre grados Brix? Miguel me ha estado enseñando. También sobre acidez, taninos, fermentación maloláctica. Dice que si voy a trabajar aquí, debo entender no solo el cómo, sino el porqué de cada proceso. Permanecieron en silencio durante varios minutos, Patricia continuando su trabajo mientras Eulalia observaba. El sol comenzaba a descender, pintando los viñedos de oro y ámbar, la misma luz que había bañado estas tierras durante 3 siglos. «Tu padre estaría...» Eulalia comenzó, luego se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles. «¿Decepcionado?», completó Patricia con voz suave. «Sí, lo sé, lo pienso cada día». «Iba a decir sorprendido», corrigió Eulalia. «Sorprendido de verte trabajar con tus manos. Sorprendido de verte sin maquillaje ni joyas. Pero sobre todo, sorprendido de verte finalmente entendiendo lo que intentó enseñarte durante años y nunca quisiste aprender». Patricia sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. Había llorado suficiente. Ahora era tiempo de acciones, no de lágrimas. «Mamá, sé que 2 años no son nada comparado con el daño que causé. Sé que tal vez nunca puedas perdonarme completamente. Pero quiero que sepas que cada día aquí, cada ampolla, cada dolor de espalda, cada crítica de Javier, lo acepto no como castigo, sino como educación. Estoy aprendiendo a ser la persona que debí ser desde el principio». Eulalia asintió lentamente. «El perdón, Patricia,
no es un evento, sino un proceso, y la confianza, una vez rota tan completamente, es como un vaso de cristal hecho añicos. Puedes pegar los pedazos, pero las grietas siempre serán visibles. Sin embargo, pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estoy empezando a creer que tal vez las grietas puedan hacer el vaso más interesante, más real, más valioso de una manera diferente. El tercer año trajo consigo una crisis que pondría a prueba la transformación de Patricia de manera definitiva. Una plaga de filoxera, el terror de todo viticultor, apareció en el sector este del viñedo. Si no se controlaba, podría destruir no solo la cosecha del año, sino potencialmente todo el viñedo, acabando con 3 siglos de historia en cuestión de temporadas. Miguel convocó reunión de emergencia. El tratamiento costaría 200.000 euros, que el viñedo no tenía líquidos. Las opciones eran sombrías. Pedir un préstamo con el viñedo como garantía, exactamente lo que Patricia había intentado hacer fraudulentamente años atrás. Vender una parcela de las tierras históricas, o buscar un inversor externo que inevitablemente querría control parcial. Durante la reunión, mientras todos debatían opciones cada vez más desesperadas, Patricia pidió la palabra. «Hay otra opción», dijo con voz firme. Todos la miraron con escepticismo, especialmente Eulalia. «Cuando vivía en Barcelona», continuó Patricia, «invertí en algunas propiedades y arte. Pensé que lo había perdido todo, pero recordé que hay un apartamento en Sitges que puse a nombre de una sociedad diferente antes de todo el desastre. Y hay 3 pinturas de artistas catalanes emergentes que compré hace 5 años y que ahora valen considerablemente más. Si los vendo todo, podría reunir unos 180.000 euros». El silencio en la sala era absoluto. Javier fue el primero en hablar. «¿Darías tu único patrimonio para salvar BC?»